Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos, una propuesta que llevamos a cabo desde la agencia AJN y DNews. En este caso vamos a conversar con Marina Rosenberg, una diplomática que hasta hace poco tiempo fue la embajadora de Israel en Chile y actualmente está como vicepresidenta de la ADL, una organización que monitorea, la más importante del mundo, que monitorea el antisemitismo. Así que, hola Marina, un enorme placer volver a vernos y poder entrevistarte. Muy bien, un gusto estar acá con vos. Muchas gracias por la invitación. No, creo que era casi indispensable poder charlar un poco, porque juntar diplomacia y un rol como el que tenés ahora de la vicepresidencia del ADL, que lo explicaremos en un segundo, es un cóctel creo que perfecto, lamentablemente, por el mundo que estamos atravesando. Así que voy a empezar brevemente por Chile. ¿Cómo dejaste Chile cuando te fuiste? Un país realmente que no es fácil para un diplomático. Conozco tu fortaleza para no elegir los lugares fáciles, Marina. Y aún así, fuera de Chile, se te ve siempre comprometida con el tema, sabiendo, para quien no conoce, que la población más importante que tiene el mundo palestino está en Chile, y eso es una cuestión no fácil. Así que la pregunta es cómo terminaste Chile como diplomática y embajadora, y cómo estás viendo ese tema un poco más a la distancia, con otro sombrero, como suelo decir yo, pero que también vincula los temas. Bueno, yo fui embajadora de Israel en Chile durante 3 años y fueron 3 años bien duros para Chile, para el mundo, porque fue Die- época de pandemia, 19 al 22, al creo, ¿no? 22 Sí, exactamente. bien. Así que pocos meses después que llegué ahí pasó el estallido social, con mucha violencia en las calles de Santiago, de otras ciudades. Pocos meses después el COVID, que nos agarró a todos en el mundo de sorpresa. Pero a pesar de todo, te digo, Daniel, que para mí la experiencia de vivir en Chile, incluso como embajadora de Israel, fue muy positiva y dejé muchos amigos, amigas y muchas memorias muy lindas. Conocí a un país hermoso, gente hermosa. Y sí, tenés razón, no es fácil por ahí ser diplomático israelí en un país donde hay la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente. Ellos dicen que Ujú. son millones, otros dicen que son menos. El problema no es que hay una comunidad palestina grande, el problema es que sus directores son antisionistas, muy agresivos, y de año a año se veía cómo se normaliza esa agresión, el discurso violento, y lamentablemente en los últimos casi 2 años hemos visto cómo la situación ha empeorado. Es una comunidad que está muy involucrada en la sociedad chilena, con mucha influencia económica, política, y eso se ve en el Congreso chileno ya hace muchos años, esa Ujú. influencia de grupos palestinos chilenos que apoyan directamente e indirectamente a políticos chilenos y influyen también su opinión hacia Israel y a veces hacia la comunidad judía. La comunidad judía ahí es muy pequeña. Yo dejé un Chile bajo el presidente Piñera, que era un gran amigo, gran persona, y después fue electo el actual presidente Boric, que ya como parlamentario sabíamos que tiene opiniones antisionistas, se expresó varias veces públicamente, no solamente en contra de Israel, que eso es completamente legítimo, lo quiero decir desde el principio, tener opiniones o críticas hacia el gobierno de Israel, pero él pasó la línea varias veces a antisionismo y antisemitismo. El embajador que siguió luego de tu importante trabajo también tuvo dificultades hasta para asumir su rol. Ahora me estoy acordando de esto. Ahí creo que se mostraba un poco la tensión que había, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, ya en ese momento estamos hablando mucho antes de la guerra en Gaza, del 7 de octubre del 2023, ya cuando asumió como presidente el presidente Boric, que yo todavía estaba ahí, me dejó muy claro que él no está abierto al diálogo con la Embajada de Israel. Después, cuando el embajador Artsieli vino en vez de mí ahí, tuvo un problema que el presidente Boric no quiso aceptar la carta de asignación como Tal embajador. cual. Pero lo que más me preocupa es menos sus opiniones hacia Israel, sino sus opiniones o su falta de acción para proteger la propia comunidad judía chilena en su país. Y eso es lo que realmente me preocupa. Hay también un grupo de parlamentarios que son amigos del Estado de Israel, recuerdo vagamente. Eh, Creo que era importante también el trabajo de ellos en su momento, no sé si actualmente sigue funcionando eso así, ¿no? Sí, 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 hay un gran grupo de amistad Chile-Israel. Hasta hoy en día mantengo las amistades con muchos de ellos. Yo estuve en Chile hace pocos meses y me encontré con ellos. Grandes amigos, que son amigos primero porque saben que es lo correcto, saben lo tanto que Israel ayudó, contribuyó en Chile como el resto del mundo, si es en tecnologías de agua, que era muy importante, todavía es muy importante en Chile, pero también porque no se dejan llevar por el odio y la violencia, y también si a veces tienen opiniones que son de crítica hacia el gobierno de Israel, entienden que lo más importante es mantener el diálogo abierto, expresar opiniones, como en cualquier amistad, uno puede estar en desacuerdo, pero se habla y realmente aprecio mucho a esos parlamentarios, parlamentarias que siguen apoyando no solamente a Israel, sino especialmente a los judíos chilenos. También para aquellos que no saben, bueno, Marina es argentina. ¿Y qué significa para vos, Marina, ser parte de la importante diplomacia israelí y tantas mujeres que hoy en día ya es tan común verlas ocupando roles tan importantes? En casa seguimos siendo argentinos, o sea, hablo español, castellano, gracias a mis padres que siempre, siempre hablamos castellano en casa. Tengo familia, amigos, amigas en Argentina, entonces tengo una conexión muy fuerte desde siempre. Y ya a los 10, 12 años, cuando me preguntaban qué pienso que voy a hacer de grande, yo dije que quiero ser embajadora de Israel en Buenos Aires. ¡Wow! Ese fue mi sueño. Y bueno, entré a la diplomacia ya de más grandecita, no de 12 años obviamente, pero siempre con la ilusión de ser embajadora en Latinoamérica, sabiendo que no iba a poder ser embajadora en Argentina por tener doble ciudadanía. Por eso también llegar a Chile fue muy simbólico para mí, fue de cierta manera hacer realidad ese sueño de niña que tuve a los 12 años. Y mira, hoy casi es raro hablar de mujeres en diplomacia porque ya es tan obvio, normal, hay tantas mujeres embajadoras, diplomáticas de todos los países, incluso países árabes, musulmanes. Pero sí, cuando yo entré a la diplomacia todavía había un montón de desafíos para las mujeres en la diplomacia, porque todavía la mayoría, especialmente de los embajadores, de directores general, eran hombres. Por suerte, hoy en día ha cambiado la situación, estamos estadísticamente en Israel y en otros países ya en la Academia de Diplomacia casi siempre hay igualdad de género y una diversidad no solamente de género, sino también de religión. Hay diplomáticos cristianos, musulmanes, drusos en la diplomacia israelí y eso me hace, o sea, estar muy orgullosa de mis colegas que están en el ministerio. Marina, estás en un sillón que es como si fuese la torre de control de un aeropuerto que te permite ver todo lo que tiene que ver con antisemitismo en el mundo y mucho más después del 7 de octubre, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy el tema antisemitismo puntualmente? La ADL es una organización que ya tiene 112 años de existencia y la misión quedó la misma, luchar contra el antisemitismo y contra cualquier tipo de odio, no solamente hacia los judíos. Y te digo que aunque estamos acostumbrados a monitorear, tratar, educar,
trabajar con gobiernos, congresos, para luchar contra el antisemitismo. Esta ola, yo diría tsunami de odio antijudío que estamos viendo desde el 7 de octubre es algo que nadie de nosotros se imaginaba que puede ser. Lo vemos en todo el mundo con un alza histórica en números de incidentes antisemitas, desde casos de vandalismo, de acoso, a ataques violentos contra individuos judíos o contra instituciones judías. Acá en Estados Unidos, el año pasado, en el 2024, tuvimos más de 9.000 incidentes antisemitas. Un número parecido hemos visto en Alemania. En Australia tuvieron un alza de más de 300% en incidentes Terrible. antisemitas, un país que casi no conocía el antisemitismo antes del 7 de octubre, y así vemos en todos los países del mundo. Es casi imposible encontrar hoy en día un país con comunidad judía que se siente completamente segura, protegida, y que no ven incidentes antisemitas cada día o cada semana. Cuando agarramos esos 9.000, casi 10.000 casos de antisemitismo acá en Estados Unidos, se trata de más de un incidente por hora. Y algunos de ellos este año fueron 3, ya no los quiero llamar incidentes, sino ataques terroristas violentos contra individuos judíos. Acá en Washington, hace pocos meses, una pareja joven fue asesinada después de que un supuestamente activista pro-palestino atacó y empezó a tirotear en un evento de organizaciones judías de la IJC en el Museo Judío. Después en Texas también un caso de ataque en contra de participantes en un evento que fueron a apoyar a los rehenes en Gaza. Una señora mayor también fue asesinada allí. Y un tercer incidente cuando atacaron la casa del gobernador Josh Shapiro, que por suerte nadie fue lastimado en ese incidente. Estos 13 ataques terroristas fueron llevados a cabo por 3 terroristas extremistas, que obviamente no representan la sociedad estadounidense. Pero recientemente, hace 2 semanas, hicimos otro trabajo preguntando a americanos no judíos qué opinan de estos 13 ataques terroristas. Y el 24%, o sea, casi 1 en 4 americanos, dijeron que pueden justificar o que pueden entender por qué estos incidentes se fueron llevados a cabo. O sea, y eso me preocupa, que la sociedad en general no alza la voz y repudia a estos extremistas violentos. El tema de redes sociales en todo el mundo, y no solamente hacia los judíos, estamos viendo la normalización del odio, no solamente discurso de odio, sino discursos violentos. Tenemos un centro de investigación que se enfoca solamente en discursos de odio en redes sociales y trabaja con las diferentes plataformas en redes sociales para empujarlos a tomar más acción, a monitorear mejor. Y lamentablemente vemos cómo el odio hacia los judíos, mujeres, inmigrantes, personas de izquierda, de derecha, todos contra todos, están usando las redes sociales como un megáfono de odio. Y en vez de hace 50 años una persona extremista podía por ahí pararse en el parque, gritar y que algunas docenas de personas lo escuchen, hoy en día rápidamente llegan a millones y millones de personas en todo el mundo. Hemos entrevistado, lo debes recordar, a Knolovich, al expresidente Jorge de la Daya, aquí mismo, y él dijo que el antisemitismo es el de siempre, pero que reapareció, o sea que estuvo o está, y que no es tanto un antisemitismo nuevo, tal vez sí el que aparezcan, pero es algo que de algún modo siempre estuvo. ¿Coincidís un poco con eso? Sí, sí, absolutamente. El antisemitismo nunca desapareció. No es que es algo del pasado y de repente, así de la nada, surgió.
Como te conté, ya hace 112 años que la Liga Antidifamación está tratando el antisemitismo y lamentablemente no es que tuvimos años sin antisemitismo, que podíamos cambiar de trabajo e ir a hacer algo mucho más fácil y divertido. Vienen olas y hay tiempos que es un poco menos terrible y tiempos como los que estamos viviendo hoy en día que realmente preocupa muchísimo. Tu mirada sobre los líderes latinoamericanos, en general con Latinoamérica respecto al antisemitismo y antisionismo, pero fundamentalmente algunos líderes que no dudan en expresar este odio o este enojo contra el Estado de Israel. Primero comparto que en la encuesta que hicimos a principio de año, es una encuesta de Global 100, lo hicimos en 103 países y medimos actitudes antisemitas en los diferentes países. En el mundo estamos hablando de 46% de los adultos del mundo que tienen altos niveles de creencias antisemitas, o sea, que creen en estereotipos antisemitas, que los judíos controlan el mundo, los judíos son la culpa por la cual hay guerras en el mundo, etc. En Latinoamérica estamos hablando de 34%. Ahora decís, bueno, es menos que el 46%. Pero Claro. es mucho más alto del mundo occidental. En Norteamérica estamos hablando de 9%, en Europa de 17%. Así que eso preocupa. Ahora, ¿qué significa? ¿Que 34% son antisemitas que odian a judíos? No. Muchos de ellos, su antisemitismo viene de la ignorancia. Y por eso una de las maneras de luchar contra el antisemitismo es la educación, y después podemos hablar más de eso. Pero lo que preocupa en Latinoamérica es cuando tenés líderes como el presidente Boric, el presidente Petro, Lula, y ni hablo de Cuba, Venezuela, etcétera, Sí. que están mezclando sus opiniones hacia Israel y su hostilidad hacia el Estado judío a hostilidad hacia el mundo judío y sus propias comunidades judías. Eh, y vuelvo a lo que dije antes, cuando tenés un presidente como Petro que sin parar tuitea no críticas legítimas contra Israel, sino discurso de odio antisionista, eso pone en riesgo a los judíos colombianos. Milei, ¿qué opinas? Realmente felicito al presidente Milei por diferentes pasos que ha tomado y por sus intenciones de seguir tomando pasos para luchar contra el antisemitismo y el terrorismo, no solamente el antisemitismo, incluso obviamente incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas. Se hizo previamente en Argentina ya con Macri, con Hezbollah. Y eso lamentablemente es algo que no existe en la mayoría de los países latinoamericanos. También en Argentina tienen un enviada especial para luchar contra el antisemitismo, que si no me equivoco es la única en Latinoamérica. Sí. Así que realmente otros países en la región tienen mucho para aprender de lo que se está haciendo en Argentina. Solemos a nuestros entrevistados consultarles acerca del 7 de octubre. Conociéndote, voy a enganchar el 7 de octubre, Marina, con el tema de las mujeres. Lo que el mundo vio acerca de lo que padecieron las mujeres, de eso poco se habló o no se habló lo suficiente. Así que si me ayudás a entrar por ese lado, te lo voy a agradecer. Sí. Mira, te digo, como una mujer feminista que gran parte de mi vida adulta fui activa para promover igualdad de género y diversidad, empoderar a mujeres jóvenes y a niñas. Las reacciones de organizaciones feministas en este caso, pero también lo mismo se puede decir sobre organizaciones LGBTQI+, y otras, o la falta de reacción hacia las atrocidades del 7 de octubre, me echaron para atrás. Sigo siendo feminista, pero no lo digo abiertamente muchas veces porque me da vergüenza. Me da vergüenza que esas mujeres activistas
y hombres que toda su vida toman acción para promover los derechos humanos de todos y todas y todes. Con suerte desaparecieron después del 7 de octubre y con mala suerte tomaron el lado de Hamás y de los terroristas que violaron, mutilaron a mujeres israelíes. Me decepcioné muchísimo de organizaciones internacionales como ONU Mujeres, que tardaron meses y meses en reaccionar, y también cuando reaccionaron fue muy lento, muy tarde y muy poco. Y realmente me duele porque yo conozco y me encontré varias veces con mujeres sobrevivientes de las atrocidades de Hamás del 7 de octubre, con mujeres que fueron tomadas como rehenes. Recién acabo de volver de Israel, me encontré con una de esas mujeres ya por cuarta vez. Cada vez que me cuenta su historia y las terribles experiencias, el acoso, la violencia brutal, brutal que pasó ahí por los terroristas de Hamás, me rompe el corazón. No puedo entender realmente cómo personas que sé que de corazón luchan por derechos de mujeres, de gays, de minorías, desaparecieron así y no están apoyando a estas víctimas. Marina, bueno, antes de despedirte, ayúdame a recomponer, tengo vagamente en mi recuerdo, que cuando Israel formaliza por los acuerdos de Abraham su relación con Emiratos, Jerusalem Post creo que publicó diciendo de que Israel informalmente ya tenía, no digo relaciones, pero sí tenía un trabajo realizado dentro de los Emiratos. Y vos me mandaste un WhatsApp y me decís, gracias por no nombrarme. Bueno, estas cosas de la inteligencia israelí que uno imagina, vos estando en una tintorería, supongo, no como embajadora ni como embajada, pero sí trabajando mucho tiempo antes para Israel dentro de los Emiratos. ¿Me ayudás a recordar eso, si sos tan amable? Muchas gracias. Realmente tuve el honor de ser una de las primeras diplomáticos israelíes en estar en el Golfo, vivir allí varios años, 2 veces. Mi hijo fue, por lo que sabemos, el primer israelí que nació en países del ¡Wow! Golfo, años antes de los acuerdos de Abraham. Volví con él por primera vez hace 2 años y acabo de visitar Emiratos Árabes hace pocas semanas. Cada vez que visito países del Golfo, especialmente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, pero también otros, no Qatar, pero otros. Ujú. Y escuchás en cuarto cerrado las opiniones que ellos tienen de los políticos palestinos, de Hamas, de las organizaciones en el mundo que apoyan a Hamas, Hezbollah, etcétera. Entendés que ahí hay líderes que realmente entienden cuál es la amenaza real en el Medio Oriente, que no es Israel, que es Irán y los yihadistas y los extremistas, y por eso estuvieron de acuerdo de formalizar las relaciones que empezaron años antes para poder luchar juntos contra el extremismo, algo que lamentablemente mucha gente en el mundo occidental no entiende hasta hoy en día. Bueno, Marina, quiero darte las gracias. Valoro enormemente tu coraje. Sos una diplomática realmente indispensable para el Estado de Israel y un enorme placer haber compartido esta entrevista contigo y claramente nos queda una charla mucho más amplia para la próxima. Te mando un cariño enorme. Gracias.